derecho al derecho. Los miércoles en Cáceres en la Onda, en Onda Cero. En este impasse entre borrascas. Ya está aquí Daniel López. ¿Cómo estás, abogado? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, Vicente. Estupendamente. Bueno, dejando un poco la actualidad que tratábamos el otro día, volvemos un poco a esos temas que de vez en cuando tratamos para ir aclarando conceptos. Hoy vamos a seguir hablando de herencias. Efectivamente, como ya dije hace un par de semanas cuando hablamos de esto, desgraciadamente la muerte no perdona a nadie, por lo que todos antes o después vamos a vernos afectados por alguna herencia, con lo cual conviene conocer un poco qué es lo que nos vamos a encontrar. Me gustaría recordar hoy que, como comentamos la última vez, no hay ninguna ley que nos obligue a hacer el testamento, ¿de acuerdo? Pero nosotros en López Vivas Abogados siempre recomendamos hacerlo porque tiene muchas ventajas, siendo la principal, que no es poco, que es la única forma de poder dejar los bienes a quien nosotros queramos. Debemos tener en cuenta que aquí en Extremadura existe lo que se conoce como la legítima, por lo que salvo que se den causas de desheredación, que se produce en realidad en muy pocos casos, es decir, no es nada habitual. Tienes que haber cabreado mucho a tu padre o a tu madre. Efectivamente, sí, son casos muy extremos que prácticamente nunca se dan. Como ya digo, salvo esas causas de desheredación tan raras, nuestros herederos legales siempre por ley reciben al menos una parte de la herencia. Otra de las ventajas que comentábamos el otro día es que si se hace el testamento más habitual, que se llama del uno para el otro y luego para los hijos, la viuda o el viudo quedan mucho más protegidos en caso de que fallezca su pareja, al tener el usufructo de todos los bienes de la herencia, porque es una cuestión que hay que tener en cuenta. Vamos a hablar del usufructo. Pues sí, mira, el usufructo... Concepto, usufructo de naranja o usufructo de limón. Ya veo que estás hoy con buen sentido del humor, me alegro. Bueno, el usufructo quiere decir que aunque la propiedad de los bienes del difunto pase a los herederos, mediante esta figura, la persona que tiene ese derecho, y aunque no sea propietaria de los bienes, pues va a seguir pudiendo disfrutar de esos bienes durante toda la vida. Es decir, el usufructo es el derecho a usar unos bienes que no son tuyos, ¿de acuerdo? El caso típico, para que lo entiendan los oyentes, es el del marido que fallece teniendo hijos y una casa en la que vive con su mujer, es al 50% de cada uno porque la han comprado juntos, ¿de acuerdo? Este suele ser el caso habitual. Pues bien, tras su fallecimiento y se ha hecho el testamento que hemos comentado, la propiedad de la mitad de esa casa, que era del difunto marido, pasaría a los hijos. Sin embargo, la mujer, y pese a no ser propietario de esa mitad, que ha pasado a los hijos, seguiría ostentando el usufructo de los bienes. Por lo que la puede seguir usando, ¿no? Efectivamente, sí, no tendría que moverse de la casa, por mucho que hubiera ya una mitad de esa vivienda que no fuera suya. Lógicamente, este es el caso típico y el deseable. Esto es lo que suele pasar. Quiero decir que habitualmente fallece alguien de la familia, bueno, tú sigues la casa y luego ya cuando... Claro, una cosa es lo que acuerden los herederos y otra cosa es lo que está establecido legalmente, ¿de acuerdo? Pongámonos en que haya desacuerdo entre la viuda y sus hijos, que a veces sucede, entonces claro, podemos encontrar situaciones muy desagradables, porque ya digo, si no se ha hecho testamento, la situación de la viuda empeora notablemente. Nosotros, por ejemplo, en López Vivas Abogados, hace no mucho llevamos el caso de una mujer joven que su marido falleció de manera sorpresiva y la pareja no tenía hijos, ¿de acuerdo? Pues bien, al no tener el difunto testamento, la viuda solamente tenía el usufructo de 1/3 de la herencia, es decir, no de todos los bienes, con lo cual se encontraba con que tenía que compartir con sus suegros, que eran los herederos, la propiedad de la casa en la que él había vivido con su marido. Y claro, en ese caso, al no haber testamento, solamente tenía el usufructo de 1/3 de la herencia, con lo cual no podía quedarse en la casa, claro. Y lógicamente esa situación trae muchos problemas. ¿Qué tipo de testamentos hay? Esto pues mira, creo que lo hemos comentado es alguna vez también. Pero... Sí, es un tema interesante porque es que además en España legalmente están regulados muchos tipos de testamentos, aunque luego en la práctica el 99% de los que se hacen son testamentos notariales abiertos. Es decir, ya lo explicaremos en el próximo programa, pero es un testamento que se realiza ante notario. Para que lo tengan claro los oyentes, ahora que vamos a hablar de testamentos, porque como tú siempre dices, Vicente, los abogados somos expertos en liarlo todo. Y más cuando escribí, y los jueces cuando escriben sentencias, ¿no? Cuando escribís algunos textos, ¿no? Los juristas nos referimos a la persona que hace testamento como el testador, ¿vale? Porque es el concepto, por lo que ese es el concepto que vamos a utilizar a partir de ahora. Varios tipos, ¿no? Hemos hablado alguna vez, por ejemplo, vamos a comenzar por el hológrafo, ¿no? Que es que era un poco el más extraño, ¿no? Pues sí, el hológrafo no sé si es extraño, pero por lo menos es curioso. La particularidad de este testamento es que se tiene que redactar por el testador
escribiendo a quien le deja sus bienes de su puño y letra, siendo imprescindible que venga firmado por esta persona y que se incluya la fecha en la que se firma. Es decir, efectivamente el testamento hológrafo es un poco peliculero, ¿de acuerdo? Todo nos recuerda a estas películas americanas con los sobrinos allí a ver si heredan, en fin, todo este tipo de cosas. Es importante que venga el dato de la firma porque sea cual sea el tipo de testamento que hagamos, el único que tiene validez es el último. Ya. Es decir, muchas veces viene la familia a López Vivas abogados a decir, claro, es que mi padre hizo un testamento del 96. No, pero es que ese testamento ya no vale, porque su padre hizo después otro y lógicamente lo invalidó. Para que quede claro, una persona puede hacer 100 testamentos si quiere en su vida. Uno cada día. Efectivamente. Te puedes ir al notario todas las mañanas o hacer un testamento hológrafo sentadito en casa todas las mañanas, pero el único que va a tener validez va a ser el último que firme, ¿de acuerdo? El resto son papel mojado. Tiene que estar, para que se considere testamento hológrafo, tiene que estar redactado en su puño y letra, por lo que, por ejemplo, uno redactado a ordenador y luego firmado por el testador no sería, no vale. No sería válido. Ese no vale. No, tiene que venir redactado por él. Bueno, tendrás que saber escribir, espero. Para poder sí, claro, lógicamente. Cuando tú has firmado el testamento, ¿es ya válido? A ver, si estuviéramos hablando de un testamento notarial, sí. En el testamento hológrafo, no. ¿De acuerdo? El testamento hológrafo, como ya hemos dicho, firmado en un papel y redactado de su puño y letra por el propio testador, con lo cual, para que sea válido, tiene que ser convalidado por un notario. ¿Por qué? Porque si no sería facilísimo falsificar un testamento hológrafo y en herencia con mucho dinero aparecerían testamentos hológrafos como churros. Claro. ¿Vale? Con lo cual, lógicamente, esto no puede ser así. Con lo cual, para que se le dé esa validez, debe ser presentado en la notaría, teniendo un plazo de 5 años para hacerlo desde la fecha de la defunción. Como ya he dicho, es imprescindible llevar a cabo este trámite porque si no el testamento hológrafo no desplegará ningún efecto. Obviamente lo que se pretende en ese procedimiento de formalización es que a través de testigos y mediante las pruebas que sean necesarias, pues acreditar que efectivamente esa era la letra del difunto y por tanto su voluntad. Porque como ya digo, si bien en un testamento notarial el notario da fe de que efectivamente el testador es la persona que se recoge su voluntad en ese documento, en el testamento hológrafo no existe nada de eso. Es decir, lo que vemos es un papel escrito y firmado por alguien, con lo cual lógicamente todo eso hay que validarlo. Con lo cual, si el notario da por probada que esa es la letra del difunto, formalizará el testamento y se podrán empezar los trámites de la herencia. Oye, o sea, eso no ves manera de liarlo todo. Tú escribes un testamento hológrafo a mano y luego tienes que llevarlo al notario. Pues nos vamos al notario directamente. O sea, que no lo recomendamos, ¿no? Muy bien, Vicente. Un tío práctico. Así me gusta. Claro. Efectivamente, no lo recomendamos porque bajo nuestro punto de vista presenta muchos inconvenientes y puede dar lugar a problemas en caso de que haya desavenencias entre los herederos, lo cual ya sabemos que es realmente muy habitual en este país. Aunque obviamente en el primer momento pues sale muy barato, es decir, necesitas un papel y un bolígrafo, incluso puedes hacerlo en una servilleta de bar o donde se te ocurra. Lo cierto es que ese procedimiento de formalización notarial que hemos comentado pues puede acabar resultando caro, sobre todo si hay dudas sobre si la caligrafía que está en el testamento es del testador o no. Por lo que, teniendo en cuenta, como tú has dicho, que existen los notarios y que un testamento notarial abierto cuesta unos 40 euros, merece la pena irte al notario y firmarlo y se acabó. Pero es que además hay otro problema. Es decir, como ya he dicho anteriormente, en España está legalmente regulado a quién le tienes que dejar por lo menos una parte de tus bienes. Claro, con lo cual, lógicamente, si redacta el testamento una persona que no está asesorada por un abogado ni por un notario y no tiene ni idea de derecho de sucesiones, pues es probable que establezca unas determinaciones en ese documento que luego no puedan llegar a cumplirse y a desplegar efectos porque no sean acordes a la ley. ¿De acuerdo? También otra cuestión que hace no recomendar este testamento es que, claro, alguien tiene que presentarlo en el notario. Es decir, ¿a quién le deja el testador el testamento hológrafo? Lógicamente se lo tendrá que dejar a uno que salga favorecido por ese testamento, porque si no jamás va a pisar una notaría ese testamento. Es decir, es otro problema. Sin embargo, si tenemos un testamento notarial, no hace falta que se lo dejes a nadie. Es decir, hay un certificado que se llama hay un registro que se llama de actos de última voluntad. Tú pides un certificado y te viene todos los testamentos que se han realizado, en qué notaría y en qué fecha, con lo cual lo único que tienes que hacer es ir a esa notaría, pedir una copia y se acabó. O sea, ahí no hay problema de que a quien le dejes el testamento no se pase por notaría y aquello quede en el aire. Con lo cual la seguridad que da un testamento notarial nunca la podrá tener un testamento hológrafo.
O sea, digo, si al final, aunque lo hagas hológrafo y tienes que pasar por el notario, pues te pasas directamente. Oiga, mira, aquí tiene una carretera llena de curvas y aquí una recta van al mismo sitio. Pues ajuste la que era de curvas, pero hombre... No son muy habituales, ¿eh? No, ya digo que no habituales, son muy habituales. Imagino que esto que hablamos así, habrá algún caso en el que no quede más remedio, ¿no? Hacerlo así y ya está, ¿no? Sí, lo que pasa es que, claro, también está establecido que en casos en los que pueda haber bueno, en realidad en cualquier caso, es decir, está establecido legalmente que el notario puede acudir a casa de una persona a firmar el testamento, es decir, no hace falta que esa persona, si está con una movilidad reducida o ya con un estado de salud precario, se acerque a la notaría. No recuerdo ahora mismo cuál es el arancel, pero esos precios son públicos y no suele ser caro. A lo mejor cuesta 70, 80, 90 euros que sea el notario que se acerque a casa de uno a tomarle su última voluntad, con lo cual tampoco es que sea muy caro. Oye, veo que los notarios y la justicia no se ha modernizado en esta era digital. ¿Por qué no me puedo grabar yo un vídeo dejando el testamento, digamos, ese testimonio oral, grabado en vídeo? Pues buena pregunta. Obviamente en estas cosas se nota que el Código Civil es del siglo XIX, es decir, obviamente ha recibido muchas modificaciones durante este tiempo, pero la base no deja de ser del siglo XIX. De hecho, el derecho de sucesiones no se ha modificado demasiado. A raíz de la Ley de Jurisdicción Voluntaria del año 2015 se dejó la puerta abierta a lo que tú dices, que se puede hacer un testamento grabado en vídeo y realizado con testigos, eso sí. Sí. Pero eso sí, es muy importante recordar que solamente se puede dar validez a este testamento grabado en vídeo si nos encontramos o que el testador esté en peligro de muerte, lo cual sí que se puede dar, o que haya una epidemia, ¿de acuerdo? Es decir, estamos hablando de una normativa muy antigua. Que haya una epidemia en el siglo XXI en el primer mundo, pues es bastante poco habitual y casi inviable, diría yo. Yeah. Pero en fin, es la normativa que venimos arrastrando y así está, ¿vale? Bueno, rarísimo. Pues esto es lo que teníais que hacer, iros modernizando un poco, modernizando un poco las leyes para adaptarlas un poco a estos tiempos. Digo yo, si se permite. Sí, lo que pasa es que también, claro, es como todo, es decir, tú puedes grabar un vídeo, sí, pero tendrás que grabarlo de alguna forma que se asegure que no se puede editar, es decir, que no se pueden cortar partes, que no se le pueden añadir otras. Es decir, por ejemplo, nosotros actualmente en justicia trabajamos muchísimo con lo que es la firma digital. Es decir, desde el momento en el que presentamos a los juzgados todos los escritos de manera digital a través de una red que se llama el SNET, todo va firmado con firma digital. Es decir, ya estamos acostumbrados a eso. Pero claro, esa firma digital sí que te da la certeza de que la persona que viene ahí la ha firmado de verdad. Es decir, que no se puede falsificar. Sí, porque tú tienes una serie de Claro, nosotros los abogados tenemos una tarjeta que se mete en un lector que detecta que somos nosotros y tenemos que meter un código. Ya, por eso te digo, tienes códigos de seguridad y tienes una serie de pasos, ¿no? Que te van... Claro, es decir, con toda certeza demuestra que quien ha firmado eso somos nosotros. En un vídeo, pues puede ser más difícil, lo que ya digo, que no se edite, es decir... Ya. En fin. Bueno, y que seguramente cuando se ponga, pues igual que el hológrafo, tengamos que ir al notario para certificar y dejar el vídeo depositado ante el notario. Con lo cual, ya digo, yo creo que lo más fácil es, vaya usted al notario, que son 40 euros, como ha dicho Dani, si quiere dejar testamento, deje escrito lo que tenga que dejar escrito. No hay duda, porque es que además una de las cuestiones de las ventajas de dejar testamento que no he comentado es que es un marrón que le estamos quitando a nuestros herederos. Sí, ciertamente. Porque es que las herencias que suelen dar más problemas, que son las que acaban en López Vivas Abogado. Son las donde hay dinero, ¿no? Sí, aparte donde hay dinero, donde se deja, por ejemplo, por partes iguales a todos los hijos, y claro, luego nos encontramos que a lo mejor un piso tiene 5 dueños, la finca del campo tiene otros 5, y claro, un proindiviso con tantos miembros es muy difícil de que resulte viable, y trae muchos problemas. Daniel López Vivas, de LópezVivasAbogados.com, muchísimas gracias. El miércoles que viene, más. Por aquí estaremos. Hasta luego.